Amaya Motero había crecido en un entorno donde la discreción parecía ser la regla de oro. Su vida estaba marcada por el equilibrio, la calma y un cierto sentido de orden que había heredado de sus padres. Desde pequeña, su personalidad reflejaba la serenidad de alguien que sabía escuchar más de lo que hablaba, que observaba los detalles con una sensibilidad especial y que encontraba refugio en los pequeños momentos que para otros pasaban inadvertidos. No era una mujer que buscara los focos, pero tampoco huía de ellos si la situación lo requería. Tenía la capacidad de desenvolverse con naturalidad en cualquier espacio, desde un encuentro íntimo hasta una multitud abarrotada de expectativas. Cayetana, en cambio, era todo lo opuesto. Había nacido en una familia donde la intensidad, la pasión y el orgullo eran las notas dominantes. Desde niña había mostrado una fuerza de carácter que desbordaba a quienes la rodeaban, una energía que parecía no apagarse nunca. Era capaz de entrar en una habitación y cambiar la atmósfera con una sola palabra, con una sonrisa llena de matices, con una mirada directa que no dejaba indiferente a nadie. Si Amaya era calma, Cayetana era fuego. Si Amaya representaba la estabilidad, Cayetana encarnaba la tormenta. Y, sin embargo, cuando sus caminos se cruzaron, ambas descubrieron que esa diferencia no era una barrera, sino un imán imposible de ignorar. Su primer encuentro se produjo de la manera más inesperada. Amaya había acudido a una exposición de arte contemporáneo en el centro de Madrid, un evento al que había ido más por acompañar a una amiga que por verdadero interés. Entre cuadros que no comprendía del todo y esculturas que parecían retar a la lógica, se encontró con una mujer que hablaba con pasión desbordada sobre una de las piezas centrales de la muestra. Esa mujer era Cayetana. Amaya, que nunca había sido especialmente atrevida a la hora de entablar conversación con desconocidos, se sintió atraída por la fuerza de aquella voz, por la seguridad con la que defendía sus argumentos, por el brillo en sus ojos que reflejaba una convicción difícil de encontrar. Fue Cayetana quien se percató de la presencia de Amaya, de la forma en que la miraba con una mezcla de curiosidad y timidez. Se acercó con la naturalidad de quien no teme al rechazo y comenzó a hablarle como si se conocieran de toda la vida. Aquella conversación, que en principio giraba en torno a una obra de arte, pronto se transformó en un intercambio sobre la vida, los sueños y las contradicciones que ambas llevaban consigo. La chispa surgió de inmediato, no como una explosión, sino como una brasa que se encendía lentamente, prometiendo un fuego que con el tiempo resultaría imposible de apagar. En los días siguientes intercambiaron mensajes, llamadas y encuentros improvisados que parecían surgir de la nada. Amaya descubría en Cayetana un universo que la sacaba de su zona de confort, un torbellino de experiencias y sensaciones que le hacían ver el mundo desde otra perspectiva. Cayetana, por su parte, encontraba en Amaya un remanso de paz, una complicidad silenciosa que la ayudaba a poner en orden sus propias tormentas internas. La una necesitaba lo que la otra tenía de sobra, y esa complementariedad se convirtió en el núcleo de su relación. Pronto empezaron a compartir más que charlas y paseos. Se adentraron en la intimidad de sus historias personales, en las cicatrices que cada una llevaba escondidas. Amaya le habló de su infancia tranquila en un pueblo del norte, de la disciplina de sus padres, del camino recto que había seguido casi por inercia. Cayetana, en cambio, relató las tensiones de una familia dividida por orgullos y rencores, las discusiones que moldearon su carácter y la necesidad de luchar siempre para defender su lugar. En esas confesiones se encontraron una comprensión mutua que las unía más allá de cualquier diferencia. No todo era sencillo. La intensidad de Cayetana a veces chocaba con la cautela de Amaya. Había discusiones, malentendidos y silencios tensos que parecían amenazar la armonía que habían construido. Pero de la misma forma que discutían, también se reconciliaban con una pasión que reforzaba su vínculo. Las palabras duras se convertían en abrazos, los reproches en caricias, y cada obstáculo se transformaba en un recordatorio de lo mucho que significaban la una para la otra. La relación entre Amaya y Cayetana no pasó desapercibida en su entorno.
Amigos, familiares y conocidos comenzaron a comentar lo mucho que se complementaban, aunque no faltaban quienes cuestionaban si esa unión tan distinta podía perdurar en el tiempo. Había quienes pensaban que Amaya acabaría cansándose del carácter volcánico de Cayetana, o que Cayetana se aburriría de la serenidad de Amaya. Pero ambas estaban decididas a demostrar que lo suyo iba más allá de las expectativas ajenas. Era un lazo forjado desde lo más profundo, un amor que desafiaba la lógica y que se alimentaba de sus contrastes. Pasaron los meses y sus vidas se entrelazaron cada vez más. Amaya aprendió a disfrutar de la espontaneidad que Cayetana traía consigo, de los viajes improvisados, de las noches interminables de conversaciones y risas, de la adrenalina de lanzarse a lo desconocido. Cayetana, por su parte, descubrió el valor de la calma, la importancia de detenerse a contemplar, de no dejarse arrastrar siempre por la prisa, de encontrar en el silencio una forma de compañía tan valiosa como la más apasionada de las palabras. Su historia no estuvo exenta de pruebas. Hubo un periodo en el que la distancia pareció interponerse, cuando Amaya recibió una oferta laboral que la obligaba a pasar varios meses fuera del país. La separación física trajo consigo inseguridades, dudas y momentos de soledad. Pero lejos de debilitarlas, esa etapa sirvió para reafirmar lo que sentían. Cada llamada, cada mensaje, cada reencuentro se vivía con la intensidad de quien sabe que el amor necesita cuidado constante. Con el tiempo, empezaron a proyectar un futuro juntas. Hablaron de compartir un hogar, de construir un espacio donde ambas pudieran ser ellas mismas sin reservas. La idea de un lugar común se convirtió en un sueño compartido que poco a poco fueron materializando. No fue fácil, pues sus estilos de vida diferentes generaban debates sobre la organización, la decoración o las rutinas. Sin embargo, en cada decisión encontraban un punto medio que reflejaba su capacidad de adaptación mutua. El hogar que construyeron se convirtió en un refugio, un espacio que combinaba la serenidad de Amaya con la vitalidad de Cayetana. Las paredes estaban adornadas con fotografías de viajes, cuadros elegidos en común y recuerdos que hablaban de una vida compartida. Allí, entre risas, confidencias y alguna que otra discusión, fueron tejiendo la historia de un amor que desafiaba los pronósticos. Lo que hacía especial su relación no era la ausencia de conflictos, sino la manera en que los enfrentaban. Amaya, con su paciencia, sabía escuchar incluso cuando las palabras de Cayetana eran duras. Cayetana, con su pasión, sabía reconocer cuando había ido demasiado lejos y pedir perdón con una honestidad que desarmaba cualquier barrera. En ese equilibrio imperfecto radicaba la fuerza de su unión. A medida que pasaban los años, la relación se consolidaba y maduraba. Aprendieron a celebrar no solo los grandes momentos, sino también los pequeños gestos cotidianos, un café compartido en la mañana, una mirada cómplice en medio de una multitud, el simple hecho de estar presentes la una para la otra en los días grises. Descubrieron que el amor verdadero no necesita de gestos grandilocuentes, sino de una constancia hecha de detalles invisibles para los demás, pero fundamentales para quienes los viven. Las personas que las rodeaban terminaron por aceptar que lo suyo era auténtico y duradero. Lo que al principio parecía una unión improbable se convirtió en un ejemplo de cómo las diferencias pueden ser la base de una relación sólida. Amaya y Cayetana demostraban que el amor no se trata de encontrar a alguien igual a uno, sino de hallar a quien complemente lo que nos falta y valore lo que ya tenemos. Y así, entre contrastes y afinidades, construyeron una historia que no buscaba ser perfecta, sino real. Una historia en la que la calma y la tormenta convivían, en la que el silencio y la pasión se abrazaban, en la que dos mujeres tan distintas encontraban en sus diferencias la fuerza para amarse cada día un poco más. Esa era la esencia de Amaya Motero y Cayetana, dos mundos distintos que, al unirse, crearon un universo propio, lleno de matices, contradicciones y una verdad innegable. Porque, al final, lo que las unía era mucho más fuerte que cualquier diferencia. Un amor sincero, profundo y destinado a perdurar. Con el paso del tiempo, Amaya y Cayetana empezaron a descubrir que lo más fascinante de estar juntas no era solo compartir alegrías,
sino aprender a convivir con las sombras. El amor, aunque fuerte, no era un escudo perfecto contra las inseguridades personales, y cada una llevaba consigo un equipaje emocional que no siempre era fácil de manejar. Amaya tenía miedo a los cambios bruscos, a perder la estabilidad que tanto le había costado construir. Cayetana, en cambio, arrastraba una ansiedad por no sentirse nunca suficiente, una necesidad de ser escuchada, admirada y aceptada sin condiciones. Cuando estas dos fuerzas chocaban, los días podían volverse un campo de batalla. Recuerdo un episodio especialmente significativo para ellas. Habían planeado un viaje a Lisboa, una ciudad que Amaya siempre había querido conocer por su tranquilidad, sus calles empedradas y la melancolía de sus fados. Cayetana, entusiasmada al principio, se cansó de inmediato de los planes estructurados y de la calma que Amaya buscaba. Mientras Amaya disfrutaba de perderse en los miradores y sentarse a contemplar el río, Cayetana quería bailar, probarlo todo, lanzarse a la vida nocturna sin importar la hora. Esa diferencia explotó una tarde, en mitad de una discusión frente al elevador de Santa Justa. Amaya, con lágrimas contenidas, dijo que no entendía cómo podían estar juntas y siempre buscaban cosas opuestas. Cayetana, dolida, le gritó que no podía vivir a medias, que no soportaba la sensación de estar encadenada a una vida demasiado previsible. Aquella noche no durmieron juntas. Cayetana salió a caminar sola por la ciudad y Amaya permaneció en el hotel, intentando ordenar sus pensamientos. Pero lo curioso es que esa pelea, en lugar de separarlas, se convirtió en un punto de inflexión. Cayetana regresó de madrugada, agotada y arrepentida. Amaya, al verla entrar, entendió que ninguna de las dos tenía que renunciar a ser quien era, sino encontrar la forma de encontrarse en un punto intermedio. Se abrazaron en silencio, como tantas veces, y al día siguiente improvisaron. Pasaron la mañana en una librería que adoraba a Amaya y la tarde en un bar de música en vivo donde Cayetana se sintió libre. Aprendieron a ceder, a intercambiar, a compartir no desde la imposición sino desde el deseo de hacer feliz a la otra. Esa dinámica fue la que empezó a definir su convivencia. El día a día no era un cuento de hadas, pero sí una construcción constante donde cada gesto tenía peso. Amaya empezó a arriesgarse un poco más, a aceptar planes improvisados, a decir que sí a experiencias que antes habría rechazado. Cayetana aprendió a detenerse, a encontrar placer en leer juntas en silencio, en cocinar una cena tranquila o en mirar una película sin que nada más interfiriera. Aquellos pequeños ajustes, casi invisibles para los demás, eran en realidad los pilares que sostenían su relación. Las familias jugaron también un papel importante. Los padres de Amaya recibieron a Cayetana con cierta cautela al principio. Su carácter explosivo contrastaba con la mesura a la que estaban acostumbrados y temían que su hija terminara sufriendo. Sin embargo, con el tiempo, comprendieron que aquella mujer de energía arrolladora también cuidaba a Amaya de una forma única. Vieron cómo se preocupaba por ella, cómo estaba a su lado en los momentos de debilidad, cómo la defendía incluso cuando Amaya prefería callar. Esa entrega terminó por ganarse el respeto y el cariño de todos. La familia de Cayetana, en cambio, era un terreno más complejo. Estaban acostumbrados a verla como la rebelde, la que desafiaba todas las normas y no se conformaba con lo establecido. Verla junto a Amaya, estable, comprometida, serena, fue una sorpresa que algunos no entendieron al principio. Hubo comentarios irónicos, dudas sobre si realmente era lo que quería, incluso advertencias de que tarde o temprano se cansaría. Pero Cayetana tenía claro que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un lugar donde podía ser ella misma sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada. Esa certeza era más fuerte que cualquier crítica. Uno de los recuerdos más hermosos que compartieron fue un verano en el que decidieron recorrer la costa en coche. Sin planes fijos, solo con una maleta ligera y un mapa lleno de posibilidades, se lanzaron a la aventura. Amanecían en pueblos desconocidos, desayunaban en bares diminutos,
se bañaban en calas escondidas y dormían en hostales improvisados. Hubo risas, canciones desafinadas en el coche, discusiones absurdas por la dirección a seguir y silencios largos contemplando el mar. Ese viaje les enseñó que podían sobrevivir juntas fuera de la rutina, que eran capaces de adaptarse a lo inesperado y disfrutarlo. También hubo momentos difíciles, como cuando Amaya pasó por una etapa complicada en su trabajo. Las presiones y exigencias la desbordaban, y su tendencia a guardarse las cosas la llevaba a encerrarse en sí misma. Cayetana, acostumbrada a hablarlo todo en voz alta, se desesperaba al ver cómo su pareja se iba apagando poco a poco sin compartir lo que le ocurría. Hubo lágrimas, reproches y una sensación de distancia que parecía insalvable. Pero en medio de esa crisis, Cayetana hizo algo que cambió el rumbo. Organizó una escapada sorpresa a un lugar donde Amaya pudiera desconectar. No hubo discursos, ni intentos de resolverlo todo con palabras, solo la certeza de estar presente. Ese gesto fue suficiente para que Amaya entendiera que no estaba sola, que podía apoyarse en ella sin miedo a decepcionarla. El tiempo también trajo la pregunta inevitable sobre el futuro. Hablaron de formar una familia, de qué significaba para ellas ese concepto, de si querían hijos o preferían enfocarse en una vida de dos. No llegaron a una conclusión inmediata, y durante meses fue un tema que generó dudas y discusiones. Amaya, con su espíritu tradicional, soñaba con la posibilidad de criar, de transmitir valores y amor a una nueva generación. Cayetana, más libre y pragmática, temía perder su independencia, su capacidad de movimiento y espontaneidad. Sin embargo, como en tantas otras cosas, supieron escucharse y respetarse. No forzaron una decisión, entendieron que las respuestas podían llegar con el tiempo, y lo importante era caminar juntas hacia donde eligieran, sin presiones externas. Con los años, su relación se transformó en un referente para quienes las conocían. Amigos y familiares admiraban la manera en que habían construido un vínculo tan sólido a pesar de las diferencias. Eran un ejemplo de que el amor no se trata de encajar como piezas idénticas, sino de aprender a bailar con ritmos distintos hasta crear una melodía propia. Y en esa melodía, Amaya y Cayetana siguieron creciendo. Con más viajes, más discusiones, más reconciliaciones, más proyectos en común. Había días luminosos y días grises, pero en todos estaba la certeza de que, pasara lo que pasara, se elegirían una y otra vez. Porque al final, lo que las unía no era la perfección ni la ausencia de problemas, sino la convicción profunda de que juntas podían enfrentarlo todo. Amaya había aprendido a vivir con la intensidad de Cayetana, y Cayetana había encontrado paz en la serenidad de Amaya. Eran, en esencia, la calma y la tormenta entrelazadas en una misma historia, un amor lleno de matices que se alimentaba del contraste, de la diferencia y de la pasión de dos mujeres que, contra todo pronóstico, habían descubierto que no había nada más fuerte que la decisión de seguir adelante juntas. Ese fue y siguió siendo su destino, amarse no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Actualmente la vida de Amaya Motero y Cayetana se encuentra en un punto de madurez que jamás habrían imaginado en sus inicios. Los años que llevan juntas han sido un recorrido lleno de aprendizajes, de rupturas y reconstrucciones, de promesas rotas que luego supieron rehacer con más fuerza. Lo que comenzó como un encuentro casual en una exposición se ha transformado en una relación sólida que hoy respira con la naturalidad de lo cotidiano, pero sin perder esa chispa de intensidad que siempre las caracterizó. Amaya se ha consolidado profesionalmente. Después de muchos años de trabajo silencioso y disciplina férrea, ha logrado ocupar un puesto de responsabilidad en su empresa. Es reconocida por su capacidad de organización, su temple en momentos de crisis y esa cualidad que siempre la definió: escuchar antes de hablar. Su vida laboral le exige constancia y serenidad, pero ella ha aprendido a equilibrar esa parte con la libertad que Cayetana le recuerda constantemente que no debe perder. Cayetana, por su parte, ha encontrado un lugar propio en el mundo artístico. Su pasión y su ímpetu la llevaron a involucrarse en proyectos de teatro independiente,
en galerías de arte emergente y en movimientos culturales que buscan cuestionar lo establecido. Aunque no siempre es un camino fácil, porque la inestabilidad económica y emocional es parte del día a día en ese ámbito, Cayetana vive con la certeza de que hace lo que ama. Y lo más importante, cuenta con Amaya a su lado para sostenerla en los momentos de duda. En la actualidad, comparten un piso amplio en el centro de Madrid, con una terraza desde la que se ve el atardecer recortándose entre los tejados de la ciudad. Ese lugar se ha convertido en su refugio. Amaya cuida las plantas con una dedicación que sorprende a quienes la conocen, y Cayetana se encarga de llenar las paredes con cuadros, bocetos y fotografías de los viajes que hacen juntas. El contraste sigue ahí. La serenidad ordenada de Amaya convive con el caos creativo de Cayetana. Pero lejos de ser un problema, es la fórmula que hace de su hogar un espacio vivo, lleno de energía y paz al mismo tiempo. Han aprendido a organizar sus rutinas sin perder independencia. Amaya madruga para sus jornadas de trabajo, mientras Cayetana suele trasnochar entre lecturas, ensayos y proyectos artísticos. Sin embargo, siempre buscan encontrarse en algún punto del día. El desayuno del domingo, las cenas tranquilas entre semana o esas noches en las que deciden apagar los móviles y simplemente escucharse. Son conscientes de que la rutina puede desgastar, por eso hacen un esfuerzo consciente por mantener viva la complicidad. La sociedad que las rodea también ha cambiado. Si en un inicio había dudas sobre su relación, hoy nadie la cuestiona. Sus amigos saben que lo suyo es real, que no fue un capricho pasajero. Sus familias, aunque distintas en valores y formas de ver el mundo, han terminado por aceptar que Amaya y Cayetana son una sola historia. En reuniones familiares ya no hay silencios incómodos ni miradas de recelo. Ahora hay bromas compartidas, fotografías en común y hasta proyectos de vacaciones conjuntas. En lo personal, siguen enfrentando desafíos. Amaya continúa siendo más reservada con sus emociones, y en ocasiones Cayetana siente que esa barrera la deja fuera de los pensamientos más íntimos de su pareja. Pero con los años ha aprendido a no presionar tanto, a darle su espacio y confiar en que, tarde o temprano, Amaya abrirá su mundo interior. Amaya, a su vez, reconoce que necesita hablar más, dejarse acompañar y hace el esfuerzo de expresar lo que siente con palabras aunque le cueste. Esa evolución ha evitado que los pequeños silencios se conviertan en abismos. Uno de los grandes temas actuales en su vida es el futuro como familia. Amaya mantiene viva la ilusión de la maternidad, de ver crecer a un niño o una niña en ese hogar que tanto han construido. Cayetana, más pragmática, aún duda. La idea de ser madre le resulta atractiva en algunos momentos y abrumadora en otros. Sin embargo, ya no descarta nada. Han comenzado a informarse, a hablar con parejas amigas que han pasado por procesos de adopción o reproducción asistida. No hay una decisión tomada, pero sí un camino abierto en el que ambas participan con paciencia y esperanza. En la esfera social, Amaya y Cayetana se han convertido casi sin quererlo en una pareja visible dentro de su círculo. No buscan protagonismo, pero sus amigos y colegas las ponen como ejemplo de cómo las diferencias no son un obstáculo, sino un puente. Más de una vez han sido invitadas a charlas o encuentros sobre diversidad y amor, y aunque Amaya suele mostrarse tímida en esos espacios, Cayetana habla con la fuerza que la caracteriza, siempre mencionando que lo más importante es aprender a elegir a la persona adecuada cada día, incluso en los momentos más difíciles. Su presente está marcado también por los viajes. Siguen explorando el mundo con la misma curiosidad que en sus primeras escapadas. Hace poco estuvieron en Grecia, recorriendo las islas y perdiéndose en los atardeceres del Egeo. Amaya disfrutaba de la calma de los paseos por los pueblos blancos, mientras Cayetana encontraba vida en las tabernas repletas de música y danza. Al final del viaje, ambas coincidieron en que lo más valioso no era el destino, sino la forma en que juntas aprendían a vivirlo. No todo es idílico. Tienen discusiones, como cualquier pareja. A veces por cuestiones triviales,
como quien olvidó comprar pan o quien dejó la ropa sin doblar, otras veces por temas más profundos, como las decisiones de futuro o la forma en que cada una entiende la libertad. Pero lo que ha cambiado con los años es la manera de enfrentarlas. Ya no ven los desacuerdos como amenazas, sino como oportunidades para conocerse mejor. Amaya ha aprendido a alzar la voz cuando es necesario, y Cayetana ha descubierto el valor de callar a tiempo. Esa danza de opuestos sigue siendo su mayor fortaleza. Actualmente también están explorando proyectos comunes. Cayetana está preparando una exposición fotográfica y pidió a Amaya que la acompañe en la organización. Aunque Amaya no es artista, aporta esa visión práctica que equilibra la pasión desbordada de su pareja. Pasan tardes enteras seleccionando imágenes, diseñando espacios y discutiendo sobre el mensaje que quieren transmitir. Para ambas, trabajar juntas en algo tan significativo se ha convertido en una nueva forma de unión, una especie de compromiso artístico y emocional que las fortalece. Hoy, quienes las ven desde fuera, ven a dos mujeres que han sabido crecer juntas, que no se dejaron vencer por las dudas ni por las diferencias. Ven a Amaya, serena pero con una luz distinta desde que está al lado de Cayetana. Ven a Cayetana, intensa pero con una calma que nunca antes había mostrado. Ven a dos personas que, pese a los cambios del tiempo y las presiones externas, siguen eligiéndose. Ese es el presente de Amaya Motero y Cayetana, un presente imperfecto, lleno de matices, pero profundamente real. Un presente que se alimenta de los recuerdos del pasado y de los sueños del futuro, pero que sobre todo se construye en el ahora. En cada desayuno compartido, en cada discusión superada, en cada viaje improvisado, en cada silencio compartido en la terraza de su piso madrileño, ambas saben que siguen escribiendo una historia que no necesita ser comprendida por todos, porque sólo ellas conocen el verdadero significado de lo que han construido. Y es que actualmente, cuando la rutina y las responsabilidades podrían haber apagado la chispa, Amaya y Cayetana han demostrado que el amor no es un estado permanente, sino una elección diaria. Y cada día, sin excepción, vuelven a elegirse.